En la línea telefónica tenemos al diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Él es virtual senador de la República. Diputado, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, Luz, muy buenas tardes a todos los mexicanos que nos están escuchando por medio de Radio ABC, del programa Voces al Aire. A tus órdenes, Arturo. Diputado, ¿cuáles serían tus propuestas ahora que llegues a la Cámara de Senadores? Pues tú ya eres virtual senador de la República. ¿Por qué estado y cuáles serían tus principales aportes con lo que llegarías a la Cámara de Senadores? Así es, Arturo. Pues comentarle a todos los mexicanos que nos están escuchando que pues prácticamente somos del estado de Yucatán, en el sureste de México, y pues prácticamente he seguido una carrera legislativa desde prácticamente hace 6 años, cuando fui diputado estatal en el estado de Yucatán. Estuvimos como presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del Estado. Como diputado federal también estuvimos en la Comisión de Juventud y Deporte aquí en la Cámara de Diputados Federal, y próximamente del Senado pues también vamos a buscar la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado. Y pues de alguna manera ese es uno de los puntos principales de un servidor, el trabajar en favor de los jóvenes y en favor del deporte, sobre todo que promoviendo y fomentando el deporte entre nuestros jóvenes y nuestros niños, los alejamos de las adicciones y los alejamos de las drogas. El segundo punto principal que vamos a estar trabajando en el Senado de la República es la parte que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, y ahí como diputado federal formé parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y pues vamos a estar trabajando muy de cerca también en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, si Dios nos lo permite. Y pues el otro punto importante, sobre todo que yo soy oriundo de Tizimín, Yucatán, es la parte que tiene que ver con el sector agropecuario, con el campo. Son los 3 ejes principales que vamos a estar trabajando en el Senado a partir del 1 de septiembre. Juventud y deporte, transparencia y rendición de cuentas, y el campo, Arturo. Una situación que me llama mucho la atención es que el deporte en el país, Daniel, está o son temas de segundo y quizás hasta de tercer orden. ¿Por qué buscar esta presidencia de esta comisión? Yo creo que el tema de los jóvenes y del deporte ya prácticamente tiene que ser tema prioritario, porque como bien sabes, en los mexicanos el sector de los jóvenes ya prácticamente es el sector más grande entre los diferentes sectores de edades, y pues en ese sentido nosotros yo considero que tenemos que dar prioridad al tema de los jóvenes en el Senado de la República, y por supuesto también aquí en la Cámara de Diputados, que en esta legislatura se incrementaron los presupuestos exponencialmente para infraestructura deportiva municipal en todos los municipios de México. Y pues yo creo que es muy importante el tema de los jóvenes, sobre todo que hay muchos jóvenes que están saliendo, terminando sus carreras y que no tienen trabajo. Y por medio de esta Comisión de Juventud y Deporte tenemos que ver que se fomenten fuentes de empleo por parte no solamente de los ejecutivos estatales, sino también del Ejecutivo Federal. Estamos platicando esta tarde con Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Él es virtual senador de la República por el Partido Acción Nacional. Preguntar también sobre el otro eje que sería la parte agropecuaria, la parte del campo. Administraciones van, administraciones vienen, y parece que hay buenas intenciones, parece que se realizan algunas políticas que podrían beneficiar al campo, pero no alcanzan a concretarlo. En este sentido, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, definitivamente yo como diputado federal fui integrante de la Comisión de Reforma Agraria aquí en la Cámara de Diputados en esta legislatura, y lo que queremos hacer también es que fíjate, Arturo, hay muchos programas en el sector agropecuario, en el Ejecutivo Federal. Por ponerte un ejemplo, en la Secretaría de la Reforma Agraria hay un tema muy importante, un programa muy importante que se llama Joven Emprendedor, que apoya a los jóvenes que viven en las comunidades del interior del estado,
y que por medio de esos programas lo que se busca es que los jóvenes que viven en el campo no se trasladen a las ciudades y se queden trabajando en las comunidades del campo, que trabajen en el campo. Desgraciadamente, este tipo de programas no llegan a donde deben de llegar. Muchos jóvenes que viven en el campo desconocen de estos programas del Ejecutivo Federal. Yo creo que este tipo de programas tenemos que impulsarlos muy fuertemente en el Senado, en general en el Congreso de la Unión. Año con año se le está asignando más presupuesto a estos programas, pero tenemos que hacer que lleguen estos programas a los jóvenes del campo. Yo creo que esa es una de las principales, son de las principales cosas que tenemos que hacer en el Senado y en general en la Cámara, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora mismo vivimos una problemática en el campo con la sequía, los recursos hay, pero no les alcanzan a llegar todavía esos recursos y probablemente en muchos casos cuando lleguen esos recursos pues será demasiado tarde, las cosechas se habrán perdido, el ganado se habrá perdido, incluso, bueno, pues no tendrán manera de vivir. ¿Cómo hacer, cómo buscar esos mecanismos desde la Cámara de Senadores y también invitar a la Cámara de Diputados para que no le den prioridad a las pugnas políticas y sí al trabajo que se necesita? Tienes toda la razón, Arturo. Acabas de tocar un tema crucial y te lo comento porque en Yucatán pasa idénticamente esto. En época de que se tiene que sembrar en el campo, no llegan las semillas a tiempo. Cuando prácticamente se requiere el fertilizante, no hay los recursos por parte del Ejecutivo Federal para que lleguen los fertilizantes o inclusive los herbicidas, y llegan a destiempo. Entonces, yo creo que desde el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tenemos que no solamente incrementar el presupuesto para el campo, sino que también ponerle fechas de acuerdo a los ciclos de lluvia en las diferentes entidades federativas o en las diferentes regiones del país para que los recursos lleguen a tiempo por parte de los ejecutivos estatales y federales. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día los legisladores federales, de impulsar no solamente políticas públicas a favor del campo mexicano, sino que inclusive tenemos que irnos al detalle, estado por estado de la República, cuando hay lluvias, cuando esté temporal, o inclusive cuando hay riego, para que los recursos lleguen a tiempo, para que la semilla llegue a tiempo, para que el fertilizante llegue a tiempo, para que el herbicida llegue a tiempo y, por supuesto, hayan una cosecha buena en los estados que se dedican a la producción del campo. Yo creo que ese es el tema principal que tenemos que trabajar en esta próxima legislatura en la Cámara de Senadores y, por supuesto, en la Cámara de Diputados, Arturo. En el otro rubro, en el otro eje que comentabas, la parte de la transparencia, también hay poca, digámoslo así, prevención. Siempre nos enteramos de los escándalos y de los malos manejos. ¿Cómo entrarle a esta prevención para que no haya malos manejos y cómo entrarle a una cultura verdaderamente de transparencia en todas las entidades gubernamentales, ¿no? Y en los 3 niveles de gobierno? Aquí acá se tocó un tema muy importante para los 3 niveles de gobierno y los 3 órdenes de gobierno, Arturo. Desgraciadamente presentamos denuncias en contra de gobernadores que están desviando recursos, en contra de presidentes municipales de diferentes partes del país o inclusive de funcionarios del Ejecutivo Federal, con pruebas en la mano, documentado, y no pasa nada. Yo creo que como legisladores lo que tenemos que hacer es darle dientes, por una parte, a la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, depende del Congreso de la Unión, para que tenga facultades de no solamente de hacer auditorías, sino también de sancionar a los funcionarios públicos que se roban el dinero que es de todos los mexicanos, por un lado. Y por otro lado, también por parte de la Secretaría de la Función Pública, que depende del Ejecutivo Federal, tenemos que darle más atribuciones para que castigue a los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno que estén desviando recurso federal. Yo creo que ese es el gran tema para la próxima legislatura federal. Arturo, quiero comentarte que de verdad es muy importante este tema de transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía mexicana, cuando
sobre todo se da mucho el caso en los municipios pequeños, cuando una persona llega a presidente municipal, donde un municipio pequeño todos se conocen, y el presidente municipal saben que llega sin nada, y después de los 3 años de su administración sale con ranchos, con camionetas, con terrenos, con muchísimo dinero, pues no puede ser posible que en 3 años se haga millonario de la noche a la mañana. Y pues prácticamente se presentan las denuncias de enriquecimiento ilícito y no pasa nada, y hay impunidad. Y eso es lo que de alguna manera ha hecho que la ciudadanía ya no crea en la política, ya no crea en los partidos políticos, ya no crea en los legisladores, en los diputados. Yo creo que se tiene que acabar la impunidad, y para eso tenemos que hacer un muy buen consenso los próximos legisladores federales en el Congreso de la Unión, para que le demos más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, para que le demos más atribuciones y más facultades a la Secretaría de la Función Pública y también a los órganos de control interno en los estados de la República. Ese es el gran tema, porque no puede ser posible que en pleno siglo XXI sigan habiendo presidentes municipales en el interior del país que entran sin nada y salen millonarios. Y eso es un insulto para todos los mexicanos, Arturo. Muy bien, por último, nos queda prácticamente 1 minutito y medio. Preguntarte, habías denunciado el robo de algunas casillas allá en Yucatán. Así es, hay un conflicto postelectoral muy grande en Yucatán, en varios municipios de Yucatán, en Izamal, en la ciudad de Tizimín, que es la ciudad más, después de la capital del estado de Mérida, la ciudad más importante. En Chapap se robaron las urnas, todas las boletas se robaron en Chapap, en Calotmul también, en Chemash hubo violencia, en Tizimín quiero decirte que la policía estatal con gases lacrimógenos prácticamente lesionó a niños, a mujeres que estaban haciendo guardia en el Consejo Municipal Electoral, y pues esto no puede ser posible que esté pasando también en pleno siglo XXI, que se estén robando ánforas en Mérida, en la capital del estado, ya totalmente documentado. Yo creo que aquí Ivonne Ortega Pacheco, la gobernadora de Yucatán, tiene que, pues, de alguna manera decirle a su policía estatal que no reprima a los ciudadanos yucatecos y pues que saque las manos del proceso electoral, porque prácticamente ella va de salida, Arturo. Y eso es lo que le exhortaría a Ivonne Ortega Pacheco. Te agradecemos mucho que hayas platicado esta tarde con nuestro auditorio. ¿Perdón? Te agradecemos muchísimo que hayas platicado esta tarde con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Arturo, y un saludo a todo el auditorio.